Y nos dicen entonces las dos condiciones. Primero, no puede haber una raíz cuadrada o cualquier raíz par negativa. Eso en el sistema de los números reales no se puede. Por eso nos dice aquí, no puede haber una raíz cuadrada o cualquier raíz par negativa. Siempre debe ser positiva. Esa sería la primera condición que debemos observar cuando nos dan una función en forma algebraica. Y la segunda, lo que nos dice es si un fraccionario no puede tener por denominador 0 porque la expresión queda indeterminada. Si yo tengo una fracción en el denominador, no puede haber un 0. Entonces estos dos casos muy puntuales los vamos a mirar ahora para ver de qué manera se puede saber cuál es el dominio de esa función. Tenemos aquí un primer ejemplo. Tenemos la función que le colocaron por nombre f, que está en términos de x y se llama x sobre x menos 5. Y nos preguntan cuál es el dominio. Nosotros tenemos que analizarla y recordar alguno de estos dos conceptos. En este caso sería el segundo, porque nos están hablando de una fracción. Nos dice que un fraccionario no puede tener por denominador 0. Y el denominador de esta expresión aparentemente no es 0, ¿cierto? Sino que es x menos 5, una expresión algebraica. Sin embargo, como me dice que no puede tener por denominador 0, existe la posibilidad de que me dé 0 si yo quito esa x y coloco un número o varios números, no necesariamente uno solo, pueden ser varios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos establecer o encontrar cuál es ese número o esos números que me van a convertir en 0 el denominador. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tomamos esa expresión x menos 5 y le vamos a decir que es diferente de 0. Mucho cuidado y mucha atención con este símbolo que es fundamental. X menos 5 porque es la expresión que tenemos en el denominador. Debe ser diferente de 0. Siempre hay que colocar ese símbolo. Debe ser distinto de 0. Y el paso siguiente es despejar. Es decir, movemos el menos 5 donde estaba el 0 y al moverlo pues cambia de signo. Entonces sería x es distinto o diferente de 5. Eso significa que la x, que es la variable independiente, no puede tomar el número 5, porque si lo hace se convertiría en 0 la expresión. Y aquí lo podríamos hacer rápidamente. Si quitamos la x y la convertimos en 5, vamos a ver qué sucede. Entonces nos quedaría 5 encima de la línea y debajo de la línea, como inicia con x, volvemos a escribir el 5 menos y otra vez el 5, porque ya estaba escrito allí. Hacemos las operaciones. En el numerador nos sigue quedando 5, pero en el denominador, como tenemos que hacer una resta, nos quedaría 0. Entonces miren que ya no se está cumpliendo lo que dice la condición 2, que no puede tener como denominador 0. Eso significa que el dominio para nosotros serían todos los números reales menos el 5. ¿Por qué? Porque si yo escribo el 5, entonces me da 0. Los demás números los puedo escribir. Yo puedo escribir 8, 20, menos 9, menos 5, menos 80, cualquier número y no me va a dar 0 en el denominador. Pero si escribo el 5,
entonces sí, lo estamos viendo, me da 0. Este procedimiento que acabamos de hacer lo utilizamos porque necesitábamos saber cuál era el número o los números que no se podían tomar dentro del dominio. Entonces se pueden tomar todos los números reales menos el 5, porque fue el resultado que nos dio cuando despejamos. Esa sería la primera parte o la primera condición, que en este caso fue la número 2. Pero también ocurre algo muy parecido cuando tenemos una raíz, siempre y cuando esa raíz sea cuadrada o múltiplo de 2. En este caso tenemos raíz cuadrada. ¿Qué dice la condición? Las raíces cuadradas no pueden ser negativas porque no tiene solución en los números reales. ¿Cómo así que no puede ser negativa? Es decir, que la expresión que está dentro del símbolo de la raíz no puede ser negativa. ¿Y qué significa eso en términos matemáticos y en términos de lo que ya hemos hecho? Que debe ser entonces mayor o igual que 0. Porque allí garantizamos que no va a ser negativa. Porque los mayores que 0 pues son los positivos. Y como a mí me dice que no puede ser negativa, también puede tomar el 0, porque el 0 no es negativo. Entonces siempre que tengamos una raíz, no vamos a escribir el símbolo diferente, sino que vamos a escribir el símbolo mayor o igual que 0. Entonces miren lo que hay que hacer en cada caso, no es lo mismo. Si es fracción, escribimos el símbolo diferente de 0. Y cuando es raíz cuadrada o con índice par, escribimos mayor o igual que 0. Y por supuesto, la expresión algebraica. Y vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a despejar la x. Como aquí tengo un signo de desigualdad, entonces la respuesta debe ser un intervalo. Mientras que aquí la respuesta no fue un intervalo, fue un número entero en este caso. Entonces tengamos en cuenta también las posibles soluciones que podemos encontrar. Vamos a despejar. Entonces el 2, que estaba positivo, se movió donde estaba el 0 y se convirtió en menos 2. Pero aún no despejamos, porque aquí observamos que la x tiene el número menos 5. Entonces ese número menos 5 está multiplicando y pasa a dividir al menos 2. Se va con el menos 5. Pero observen algo. Los signos de desigualdad se intercambiaron. Miren la forma. Se intercambiaron. Aquí decía menos 5x mayor o igual que menos 2. Y ahora quedó x es menor o igual que menos 2 sobre menos 5. ¿Por qué sucedió eso? Hay una propiedad de las desigualdades donde nos dice que si multiplicamos o dividimos por un número negativo, el signo de la desigualdad debe cambiar. Y aquí vamos a dividir por un número negativo, que es menos 5. Por eso ese signo cambió. Entonces tengan en cuenta eso, que siempre que vayan a dividir o multiplicar por un número negativo, el signo de la desigualdad cambia. Dice uno en matemática, cambia de orientación. Porque antes eran los mayores, ahora van a ser los menores. Y aquí, pues no se dividió, porque no me va a dar un número exacto. Entonces se prefirió dejar así, aunque si usted quiere hacer la división,
Recuerden, no está mal. Aquí lo único que se hizo fue quitar los signos menos, porque menos por menos es más. Eso significa que el dominio de esa función sería los números menores o iguales que 2 quintos. Menores o iguales que 2 quintos. Eso es un intervalo. Y como me hablan de los menores, eso me va a llevar a mí hacia un lado del infinito, porque me dicen menores. Y esos infinitos son los negativos. Entonces, el dominio, allí debajo está, pero para no pasar la hoja, vamos a escribir aquí. El dominio de la función que se llama f sería igual menores que 2 quintos, entonces sería menos infinito. Vamos a hacer el infinito este aquí. Como es infinito, entonces lleva paréntesis. ¿Hasta dónde? Hasta 2 quintos. Pero ese 2 quintos, como me dice aquí, menor o igual, entonces es corchete. Y ese sería el dominio de esa función. Es decir, que los valores que puede tomar la x son todos los negativos hasta llegar a 2 quintos. De allí en adelante, los demás positivos no los puede tomar. Y podemos hacer aquí un ejemplo para que vean por qué no puede tomar números positivos relativamente grandes. Si tenemos raíz cuadrada 2 menos 5, cambiemos esa x por un número positivo que no sea tan grande, por ejemplo el 2. Hacemos los procedimientos, me quedaría raíz cuadrada 2 menos, y aquí multiplicamos 5 por 2, 10. Hacemos la resta y vamos a obtener 8, pero negativo. Porque el 10 es mayor que el 2. No, creo que menos. 8.5. Si nosotros hacemos esto en la calculadora, me va a dar error matemático. Porque me dice la condición 1, no puede haber una raíz cuadrada negativa. Y aquí me está dando negativo. Por eso, los valores de x, que son los que hacen parte del dominio, solamente en este ejercicio pueden ser todos los negativos hasta 2 quintos. Por acá hay un tercer ejemplo que también es con raíz, pero también es fraccionario. O sea, tiene las dos condiciones. No puede haber 0 en el denominador. Como no puede haber 0, escribimos la expresión algebraica, que es x menos 3, y como está dentro de la raíz, entonces decimos que es mayor. Y no le podemos colocar el igual porque no me puede dar 0. Tiene que ser necesariamente mayor que 0. Porque si me da 0, no se puede dividir 8 entre 0. Profe, pero es una raíz y dentro de la raíz puede dar 0. Es cierto. Pero luego que sale de la raíz, entonces se convierte en fracción. Y en las fracciones no puede dar 0 en el denominador. Por eso miren que aquí, al signo de desigualdad, no le colocaron igual, sino solamente mayor que 0. Y se despejó. El 3 estaba negativo, se movió donde estaba el 0, se convirtió en positivo. Entonces me dio x mayor que 3. El dominio entonces de esa función f sería igual a 3, como me dicen mayores, hasta infinito positivo. Como no tiene el signo igual,
entonces en el 3 es paréntesis, y ya saben ustedes que en el infinito siempre lleva paréntesis. No sabemos cuál es ese último número. ¿Qué podemos analizar de esta respuesta? Que solamente toma valores positivos desde el 3 en adelante. Podríamos nosotros aquí, por curiosidad, mirar, bueno, pero ¿por qué no puede tomar, por ejemplo, el valor de 0? Vamos a ver qué pasa si le colocamos el valor de 0. Vamos a quitar la x y vamos a colocar el 0. Quedaría 0 menos 3. En el numerador queda el 8 normal, y en el denominador vamos a restar 0 menos 3, nos quedó menos 3, nos quedó entonces una raíz negativa, y no pueden haber raíces cuadradas negativas. Viene un ejemplo 4. Si tenemos una función en forma gráfica, ¿cuál sería el dominio y cuál sería el rango de esa función? Vamos a hacerlo aquí. Si tenemos el dominio, ¿a qué sería igual? Y si tenemos el rango, ¿a qué sería igual? Si voy a hallar el dominio, ¿qué números debo tener en cuenta? ¿Los números de y o los números de x? Siempre que vayamos a hallar dominio, vamos a mirar solamente los números que aparecen en el eje de las x. Los números del eje de las y no me interesan por ahora. Entonces observemos que esta gráfica tiene unos punticos en los extremos. Eso significa que no sigue creciendo, sino que termina allí. Le hicieron un corte y nos preguntan cuál es el dominio con ese corte que hicieron. Yo voy a mirar solamente los números que están en x, y según esto los números están desde menos 4 hasta el 3. Sin embargo, no significa que ese sea el dominio, porque yo tengo que mirar hasta dónde llega la gráfica. Y por ejemplo, si yo me ubico en el número menos 4 y comienzo a subir, no voy a encontrar la gráfica, y si comienzo a bajar, tampoco voy a encontrar la gráfica. Eso significa que esa gráfica no pasa por menos 4. Pero si me ubico en el menos 3 y comienzo a subir, allí sí me voy a encontrar con la gráfica. Es decir, que esa gráfica sí pasa por el punto menos 3. Y como el círculo está coloreado, significa que toma el valor de menos 3. Entonces yo aquí puedo escribir de una vez menos 3. Y como el círculo está coloreado, entonces ese menos 3 es con corchete. Ahora, ¿pasa por menos 2? Sí, señor, aquí lo estamos viendo. ¿Pasa por menos 1? Claro que sí. ¿Pasa por 0? Sí, pasa por 0, porque si yo subo, toca la gráfica en un punto. ¿Pasa por 1? También. ¿Pasa por el 2? Podemos entonces trazar la línea imaginaria y nos damos cuenta que sí pasa por el 2. ¿Pasa por el 3? No, porque si yo trazo la línea, no va a tocar la curva verde. Por lo tanto, llega solamente hasta el 2. Y como está coloreado el punto, aquí decimos que llega hasta el 2 y también es corchete. Así encontramos el dominio cuando nos dan la gráfica de una función. Miramos solamente los números que nos colocaron en el eje de las x. Si ahora nos dicen vamos a encontrar el rango, nos ubicamos en el eje de las y vamos a mirar por dónde pasa esa gráfica en ese eje de las y. Comencemos por la parte superior. ¿Dónde toca esa gráfica en la parte superior? En el 3. Si yo hago la proyección de líneas en el 3,
no va a tocar la gráfica. Está el 3 ahí, pero no hace parte del rango. Si estoy en el 2, allí sí está tocando. Más ese es el punto que no está coloreado, pero hace parte de la gráfica, porque pasa por ahí, exactamente en el 2. Eso quiere decir que aquí en el rango vamos a escribir 2 y le vamos a colocar un corchete. Pasa por el 1. Claro que sí. Si yo me muevo a la derecha o me muevo a la izquierda, voy a tocar la curva que está de color verde. Pasa por 0, lo mismo, derecha o izquierda va a tocar también. Pasa por 1, vamos a ver, no estamos seguros. Si yo trazo una línea, aquí la está tocando. No importa si por el otro lado no la toca, que aparentemente no la está tocando, pero a la derecha sí la tocó. Entonces sí hace parte el 1 de el rango. Ahora vamos en el -2, a ver si la toca. A la izquierda pues vemos claramente que no la va a tocar, pero a la derecha, si hacemos la línea, miren, llega exactamente a un punto que incluso está coloreado. Es decir, que el -2 también hace parte del rango. Y el -3 no toca la curva ni a la derecha, ni mucho menos a la izquierda. Eso significa que para nosotros el otro punto del rango es -2. Y como también se cierra porque está coloreado el círculo, entonces colocamos corchete. Cuando tenemos una gráfica, ese es el análisis. Dominio, eje de las X. Rango, eje de las Y. Y miramos cuáles números de los que aparecen allí hacen parte tanto del dominio como del rango. Y hay una última gráfica, tiene algo distinto, porque digamos en la punta de la curva tiene una flecha. Eso significa sigue creciendo, no tiene fin, a diferencia de la que vimos hace un momento, que tenía unos punticos que me decía no puede seguir pasando de ellos. Y el análisis es el mismo. Vamos a mirar qué valores toma en el eje de las X y qué valores toma en el eje de las Y. En el eje de las X es el dominio. ¿Dónde inicia esa gráfica en el eje de las X? 0. ¿Cierto? Se ve claramente que en 0 inicia. Entonces, nuestro dominio de esta función que se llama g va a iniciar en 0. ¿Y dónde termina? En el eje de las X. No sabemos dónde termina. Es decir, que se va hasta el infinito. Y como está hacia la derecha, entonces es positivo. Por eso ustedes, aquí en la respuesta, observan que el dominio va desde 0, tomando el valor, porque inicia en 0, toca ese punto, hasta el infinito positivo, porque va hacia la derecha. Ahora, en el eje de las Y, miren que no toca la parte negativa y por eso ustedes no ven números negativos en Y, sino todos son positivos. Ya ahí nos está dando una pista de la respuesta. Entonces, en el eje Y, ¿dónde inicia esa gráfica? También inicia desde el 0. Si miren que esta gráfica toma el mismo valor tanto para la X como la Y, porque está en el origen del sistema, es decir, en el punto 0,0, 0 en X y 0 en Y. Y como ya lo dijimos, no tiene fin, pero en este caso va hacia arriba, por eso aquí notamos que el rango de la función g es 0, que si toma el valor, porque allí inicia, hasta infinito positivo, porque va hacia arriba.